Este año se cumple una década del gigantesco fenómeno editorial y propagandístico del libro El Capital en el siglo XXI del economista francés Thomas Piketty. Rehizo totalmente las tesis socialistas sobre la explotación, que fue muy rápidamente refutado en la ciencia económica, pero que hasta el día de hoy no es realmente refutado en el terreno de la propaganda, la batalla cultural. Veamos qué era lo que discutíamos hace 10 años sobre el libro de Thomas Piketty. Es un académico sumamente prestigioso. Es un hombre que tiene una posición ideológica extremadamente marcada, que es asesor del Partido Socialista Francés, uno de los que trabajó en la asesoría de la campaña de Ségolène Royal, lógicamente perdió las elecciones. Su modelo es original y novedoso, aunque sus conclusiones coinciden con una larga tradición del pensamiento anticapitalista, pero el asunto ha roto con las más venerables ideas establecidas en esa tradición para replantearla completamente desde sus bases. Y eso tiene un valor por sí mismo. Le ofreció a infinidad de personas en el mundo lo que demandaban de un teórico de la economía para considerarlo un nuevo genio científico. Esto es la confirmación de sus previos prejuicios anticapitalistas con un ropaje científico completamente nuevo, y todavía Piketty está siendo refutado claramente en el terreno de la ciencia económica. Para Piketty, dice que la tasa de interés es el resultado del rendimiento interno del capital. El absurdo de eso es que ustedes no pueden calcular una tasa interna de retorno, la famosa TIR, si ustedes no tienen una tasa de interés. Si Piketty tuviera razón y el capital crece más rápidamente que la economía, lo único que tienen que hacer los trabajadores es invertir sus fondos de retiro en inversiones de capital. El señor Piketty dice que eso no funciona. El rendimiento podría ser incierto y pueden haber pérdidas. Entonces, en estos párrafos, Thomas Piketty refutó a Thomas Piketty. Es un académico sumamente prestigioso. Es un hombre que tiene una posición ideológica extremadamente marcada, que es asesor del Partido Socialista Francés, uno de los que trabajó en la asesoría de la campaña de Ségolène Royal, lógicamente perdió las elecciones. Su modelo es original y novedoso, aunque sus conclusiones coinciden con una larga tradición del pensamiento anticapitalista, pero el asunto ha roto con las más venerables ideas establecidas en esa tradición para replantearla completamente desde sus bases. Y eso tiene un valor por sí mismo. Le ofreció a infinidad de personas en el mundo lo que demandaban de un teórico de la economía para considerarlo un nuevo genio científico. Esto es la confirmación de sus previos prejuicios anticapitalistas con un ropaje científico completamente nuevo y todavía no refutado. Paul Krugman aplaude a Piketty sin mencionarnos que su modelo es incompatible con la síntesis neokeynesiana que él siempre ha defendido toda su vida. Y agrega una afirmación que es ciertamente falsa, es que la derecha parece incapaz de montar cualquier tipo de contraataque sustancial a la tesis de Piketty. En vez de eso, la respuesta ha consistido toda en insultos. Bueno, esto es mentira. Piketty está siendo refutado claramente en el terreno de la ciencia económica. Uno de los economistas investigadores del desarrollo económico más importantes de este siglo nos dice, esta lógica de Piketty, sin embargo, tiene un pequeño problema, es falsa. Que la tasa de retorno del capital sea superior a la tasa de crecimiento de la economía, lejos de ser una contradicción del capitalismo, es una condición de eficiencia económica que los economistas han bautizado como eficiencia dinámica. Si una economía tiene R menor que G, la generación actual podría aumentar su consumo reduciendo su ahorro, sin que ninguna de las generaciones futuras se vea obligada a sufrir. Vaya, lo que supuestamente debería haber dicho el neokeynesiano señor Krugman, que existe la paradoja del ahorro, esa es la base de la teoría neokeynesiana y la base de la teoría de Keynes. Pues no, si usted habla mal del capitalismo, Krugman se olvida de toda su teoría. El punto entonces es que Piketty menciona algunas fortunas heredadas de origen moralmente dudoso, por no decir robadas, y se despacha contra una fortuna que no es heredada, sino creada, y no es de origen dudoso, sino que es producto de la innovación tecnológica que todos disfrutamos. El señor nos dice, a veces uno tiene la impresión de que Bill Gates inventó los ordenadores. El culto a Bill Gates es sin duda el resultado de la necesidad irrefrenable que tienen las democracias modernas de justificar las desigualdades. Ahora, yo no lo voy a decir, voy a citar de nuevo al profesor Sala Martín. Al poner en el mismo análisis las fortunas de ladrones, dictadores y empresarios innovadores, ese tipo de afirmaciones lo que proyectan en una imagen del profesor Piketty no como un economista de prestigio, que sí lo es, sino como un sectario que odia a los ricos por el mero hecho de ser ricos. Y ciertamente, ¿qué es lo que afirma Piketty en El Capital en el siglo XXI? Lo contrario de lo que afirmaron sobre el capital desde Marx hasta Keynes y los seguidores de ambos, para llegar a la misma conclusión sobre el capitalismo a la que llegaron Marx, Keynes y los seguidores de ambos. El modelo pikettiano parte de que necesariamente R siempre es mayor que G. Entiendan que por R, el señor Piketty está hablando de la renta del capital, de cuánto se gana con los capitales invertidos. Y G es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Vaya, el crecimiento de toda la economía versus el crecimiento de la renta nada más de los capitales invertidos.
Para el Piketty, la renta del capital resulta de dos cosas. El stock nacional de capital medido en relación a la renta nacional y el tipo de interés. Vaya, eso es lo que él denomina la primera ley fundamental del capitalismo. Alfa es igual a beta por R. ¿Qué significa ese enredo? Bueno, muy fácil. Alfa es la renta de capital en relación al stock de capital. El nivel de la renta de capital en función de la cantidad de capital existente. Beta es simplemente una variable que relaciona el stock de capital con su nivel de rendimiento. ¿Okay? Y R simplemente es el interés. En su ecuación, R depende el rendimiento, depende de la productividad marginal del capital. Y aquella de lo intensivo que resulte el stock de capital acumulado. Es decir, y el punto clave de la teoría de la explotación de Piketty es la capacidad del nuevo capital resultante para desplazar progresivamente al factor trabajo. El señor Piketty lo que está diciendo es que el rendimiento de los capitales es mayor que el rendimiento del trabajo. Por lo tanto, cuando la economía, cuando el Producto Interno Bruto, cuando toda la economía crece, la parte del capital crece en una torta que va creciendo, ¿verdad? No es que se reparte, es que va creciendo. Pero como la parte del capital crece más rápidamente que la propia torta, o sea, el pedazo que se llevan los capitalistas, según Piketty, crece más rápido de lo que crece la torta, al final, en el siguiente reparto, la parte de los capitalistas es más grande y la parte de los trabajadores es más chiquita. Vaya, si yo les estoy diciendo en proporción, no importa que la torta esté creciendo, eso es lo que dice Piketty. Básicamente eso. La teoría de la explotación de Piketty depende de la capacidad del capital nuevo resultante para desplazar progresivamente al trabajo. Nos dice que mientras más intensivo sea el capital y más simple resulte reemplazar al trabajo con capital, mayor resultará la tasa de retorno del capital. Entonces, claro, él relaciona beta con alfa de esta forma y lo que nos está diciendo al final, que es más o menos divertido, es que si ustedes tienen beta que relaciona un flujo con un stock, es decir, el flujo del rendimiento con el stock del capital, y eso tiene que depender de una tasa de ahorro S, la cantidad que se ahorra para poder invertir ese capital, entonces el beta a su vez tiene que ser igual a dividir el ahorro entre el crecimiento total de la economía. Bueno, eso es una identidad matemática, o sea, evidentemente si beta es lo que él dice, tiene que ser igual a eso. Y a eso lo llama la segunda ley fundamental del capitalismo. Piketty lo que está diciendo es todo lo contrario de lo que se había dicho acerca de la explotación, todos los economistas de izquierda, desde Marx, e incluso desde antes de Marx, desde La Salle. Lo que se ha venido diciendo siempre es que el capital al crecer reduce su rendimiento. Esa reducción de rendimiento del capital, para poder mantener su tasa de ganancia, lo obliga a explotar más intensamente a los trabajadores. Y eso depaupera a los trabajadores hasta llevarlos a los niveles de la miseria, y bueno, eso es lo que va a producir la revolución, según Marx. Como ustedes notarán, los trabajadores no están depauperados, los trabajadores de la época de Marx eran más pobres de lo que son cualquier trabajador de la India hoy en día. Pero esa es la teoría. ¿Qué es lo que dice Piketty? Piketty dice exactamente lo contrario. Es que no es porque cae el rendimiento del capital que aumenta la explotación. La ley de Piketty lo que dice es que porque aumenta el rendimiento del capital es que aumenta la explotación. Es genial. Es decir, como el capital crece, tenemos mayor cantidad de capital invertido por trabajador y la economía está creciendo, pero el rendimiento del capital es superior al rendimiento general de la economía. Si a ustedes les aumentan el sueldo de 6.000 bolívares mensuales a 50.000 bolívares mensuales, ustedes van a estar extremadamente infelices y van a querer hacer una revolución porque el dueño de la empresa está ganando más. Eso es lo que dice Tomás Piketty, no es otra cosa. Vamos a aplicar lo anterior a un ejemplo. Sí. Si suponemos que la tasa de ahorro es del 20% en un retorno del crecimiento del 4% de la renta nacional, el correspondiente beta, el famoso beta, sería de 500%. Y si a eso le agregan ustedes una tasa de retorno interna de 5% para el capital exclusivamente, el famoso alfa, alcanzará un 25%. Es decir, con esas condiciones, el capital se queda con el 25% de la renta y el factor trabajo, que Piketty ve como homogéneo, que tampoco lo es, se apropiará de 3/4 partes del Producto Interno Bruto total, el capital se conforma con el 25%. Si ustedes aplican el modelo de Piketty, los capitalistas obtienen 25% de la renta nacional, imagínense que optan por incrementar su ahorro del 20% de la renta total a ese 25% que ganaron. Y el crecimiento de la economía, supongan ustedes que cae al 2.5% y de repente, mágicamente, nuestro famoso beta salta al doble, del 500 al 1000%.
Vamos a ser consecuentes con nuestro escenario de crecimiento lento, asumamos que la tasa de retorno del capital cayó del 5 al 4% y los capitalistas lograrían con esa tasa de retorno reducida y su ahorro adicional aumentar su participación en la renta nacional del 25% al 40%, nada más y nada menos. Si ustedes se toman la molestia de repetir esto varias veces, vuelven a hacer el mismo ciclo y el mismo ciclo y el mismo ciclo, cada vez aumenta el beta, lo que va a resultar es que eventualmente los capitalistas se apropian del 100% de las rentas, esclavizan a todo el mundo y conquistan el mundo. Es decir, es que obviamente pareciera que se le hubiera olvidado el principio del rendimiento marginal del capital. Obviamente es imposible que el crecimiento del capital esté produciendo que su rendimiento sea creciente. Si el capital está creciendo, el rendimiento marginal tiene que ser decreciente. Y no es que Piketty echó al diablo la ley de rendimiento marginal decreciente, si fuera así no lo hubieran publicado en ninguna revista académica, sino que para lo que dice Piketty es que sí hay un rendimiento marginal del capital, lo que pasa es que él toma la ecuación Ramsey-Capps-Goodman y hace que el rendimiento marginal del capital tenga efecto únicamente a muy largo plazo. Es decir, retrasa muchísimo en el tiempo el efecto de la reducción del rendimiento, producto del incremento del capital, lo suficiente como para repetir varios ciclos de desigualdad antes que finalmente el rendimiento marginal decreciente iguale su famoso R y G y se detenga. Eso es todo. ¿Okay? Es decir, utiliza un modelo matemático en que hace que el rendimiento marginal decreciente sea un proceso extremadamente lento a muy largo plazo, en donde al final iguala una tasa de interés mínima, calculada para igualar la tasa del rendimiento de la tierra y la del interés, con un modelo a largo plazo. Eso es todo. No hace ninguna otra cosa para evitar. Ahora, ¿de dónde sale todo esto? En realidad, sale de no comprender el orden causal del valor presente de los capitales en la estructura intertemporal de la producción. Si ustedes no asumen la tasa de renta como algo de origen exógeno al capital, al menos mediante una teoría simplificada del interés, basada exclusivamente en la preferencia temporal como estabilizador de las relaciones macroeconómicas, van a tener un serio problema. La tasa de interés no puede salir ni única y exclusivamente de una versión simple de la preferencia temporal. O sea, el hecho de que existe una tasa de interés que se forma en el mercado y que es diferente para cada plazo y condiciones contractuales, implica que, aunque lo que llamamos preferencia temporal, eso explica por qué preferimos los bienes presentes a los bienes futuros, porque el futuro es incierto. Y eso explica por qué, si yo te presto dinero ahora, te voy a pedir que me devuelvas más dinero después. Bueno, eso lo explica, pero no explica por qué tú pides prestado. Para entender por qué tú pides prestado, tienes que comparar que lo que tú quieres hacer con el dinero debería producir un rendimiento superior a lo que yo te voy a exigir. La relación de las dos cosas es lo que forma tasas de interés en el mercado. Es un proceso relativamente complicado, pero para Piketty, cuando uno lo lee, se da cuenta de que o bien sería la versión más sencilla posible de la tasa de preferencia temporal, la cual en realidad termina por negar en el libro, y nos dice que la tasa de interés es el resultado del rendimiento interno del capital. El absurdo de eso es que ustedes no pueden calcular una tasa interna de retorno, la famosa TIR, si ustedes no tienen una tasa de interés. Así que si la tasa de interés es el resultado de la tasa interna de retorno, la tasa de interés no puede ser calculada. El problema es que la tasa de interés tiene que ser una variable exógena al capital. La tasa de interés tiene que formarse en el mercado con independencia absoluta de la tasa interna de retorno, porque la tasa interna de retorno depende de la tasa de interés. Vaya, simplemente. O sea, o ustedes piden prestado o no piden prestado, dependiendo de si a esa tasa de interés pueden devolver el dinero y tener ganancias o no. No es al revés. No es que la tasa de interés en el mercado se forma de acuerdo a que a ustedes les convenga para tener ganancias. ¿Me explico? Es que, de nuevo, todo esto sale de no comprender una relación estrictamente causal. ¿Okay? Para Piketty, el rendimiento del capital, ¿okay?, sale de la cantidad de capital acumulado. Como hay mucho capital acumulado que es muy valioso, eso produce más capital a una tasa de rendimiento alta y más o menos fija, que por cierto, en todas las 700 páginas del libro, nadie explica de dónde sale el fulano rendimiento. Lo único que dice es que obtiene un promedio histórico. Y yo les comento una cosa muy sencilla, eso no puede ser cierto, aunque se base en un modelo de crecimiento que enseñan en casi todos los manuales de economía. Eso que ustedes están viendo ahí es una isla en Japón que la llaman la isla Acorazado, porque si la ven desde cierto ángulo, que obviamente no es ese que yo puse en la foto, parece como un barco, como un acorazado. Ese lugar está totalmente abandonado.
y ahí hay miles de millones en capital invertido. ¿Por qué está totalmente abandonado? Porque eso era una mina de carbón. La razón para construir esos edificios, hacer el malecón, poner toda esa defensa gigantesca que parece una muralla medieval, no es nada militar, es contra las tormentas, que en ese lugar son bastante fuertes. Y poner a la gente a vivir con esa vista maravillosa del mar, es que eran obreros del carbón. Y se acabó el carbón. Y como se acabó el carbón, pues no había nada de que vivir ahí y todo ese capital quedó totalmente abandonado. Si se van al centro van a ver una máquina preciosa. Esa máquina es de la época de la Revolución Industrial. Creó muchísimo dinero, hoy en día no sirve para nada, está abandonada, el edificio también está abandonado, toda la fábrica está abandonada. Y como ustedes se podrán imaginar, esa maravilla tecnológica de ferrocarril no va a llegar a ningún lado, porque hace muchísimo tiempo que dejó de circular. El capital no va a seguir creando rendimiento eternamente. Sin embargo, todo ese capital invertido está ahí, cosa que nos va a decir Piketty después, como si siguiera rindiendo, no sigue rindiendo. El capital no solamente se crea, también se destruye. Y el capital no es nada más que el conjunto de bienes intermedios que aparecen en el proceso alargado de producción. El economista Eugene von Böhm-Bawerk nos decía, el capital produce bienes. Produce más bienes de los que podrían producirse sin capital. El aumento de la productividad está directamente relacionado con la prolongación del proceso productivo. Los aumentos de productividad por incorporación de capital se obtienen con tasas decrecientes. El alargamiento de la producción no se puede prolongar sin capital suplementario. Ustedes no pueden tener más capacidad de producción si no invierten más capital. El valor del capital depende del valor de los bienes que produce. La razón por la que ustedes pagan dinero por una máquina de coser es para hacer ropa. Si no sirviera para hacer nada, valdría cero. ¿Okay? El valor de los bienes de primer orden, bienes de consumo, no depende del valor de los bienes de orden superior, bienes de capital, sino de su valoración intersubjetiva en el mercado. El capital tiene valor por imputación según lo productivo que sea. Si el valor imputable de los bienes de primer orden producidos se redujese a cero, el valor imputado de los bienes de orden superior destinados a su producción sería igualito a cero, a menos que ustedes sean capaces de transformarlo, o sea, de usar el capital que servía para una cosa, para producir otra a un costo menor que el que van a obtener de la nueva producción. Los bienes de capital no son ni homogéneos ni fácilmente reconvertibles. Las máquinas de coser no pueden soldar metal y las máquinas de soldar no sirven para coser tela. Quien les diga a ustedes, estructura de la producción. Miren, si nosotros empezamos por un extremo, por las materias primas, ustedes tienen que ir viendo diferentes escalas de transformación para terminar en los bienes de consumo. Vaya, ustedes empiezan por el hierro se convierte en metal refinado, el metal refinado se convierte en acero, el acero se convierte en lámina, y terminamos con un huevo frito. ¿Por qué con un huevo frito? Porque llegamos a una sartén y la sartén sirve para freír huevo. Es decir, tienen una serie de etapas de producción. ¿Qué es lo que ustedes se imaginan o lo que la mayoría de la gente les dice y lo que dice el señor Piketty? Que el valor que se va agregando en cada una de las transformaciones es lo que produce el valor de los resultados finales. Vaya, que las cosas valen porque incluyen capital, esfuerzo y trabajo. Una pregunta, si todos nosotros nos ponemos de acuerdo y nos ponemos a fabricar un automóvil, ¿quién de ustedes es ingeniero automotriz? Ok, ya empezamos mal. A mano y sin saber lo que estamos haciendo. No sé, millones de dólares. 10 años. ¿Alguien nos va a pagar algo por el cacharro que fabricamos que de casualidad rueda? Lo más probable es que no. Pues no, nadie nos va a pagar nada. El valor del capital depende del valor de las cosas que se producen con ese capital. Y el valor del trabajo depende del valor de las cosas que ese trabajo produce. La razón por la que el señor Bill Gates gana muchísimo más dinero que nosotros es porque ninguno de nosotros ha creado Microsoft. Y el día que alguien crea algo mucho mejor que Microsoft, el señor Bill Gates va a dejar de estar en la lista de los más ricos del mundo. Entonces, ¿cuál es el problema básico? Piketty invierte el orden causal de los factores. Es el valor de los bienes de consumo, es el valor subjetivo el que le da valor del capital y no es el capital el que le da valor a los bienes finales. ¿Qué es el ahorro? Simplemente lo que dejamos de consumir. ¿Qué? ¿Y qué es la inversión? La capacidad de convertir el ahorro, como decía, en alargamientos de la estructura de la producción. Si ustedes van a equilibrar capital y ahorro a través de una tasa de interés que permita realizar las inversiones, es completamente imposible que la tasa de interés sea, como dice Piketty, endógena al capital. Es decir, que dependa de la tasa de rendimiento del capital. No puede ser. Si el capital crece y crece y crece y crece, como dice Piketty, y además los capitalistas no tienen que trabajar ni hacer nada para que su capital crezca más que el promedio del rendimiento de la economía, eso significa que si Piketty tuviera razón y el capital crece más rápidamente que la economía, lo único que tienen que hacer los trabajadores es invertir
sus fondos de retiro en inversiones de capital. Y el rendimiento que obtendrían de las inversiones de capital compensaría lo que pierden a largo plazo. En términos muy sencillos, tendríamos que tener un sistema en el cual todos los trabajadores juntos con pequeños aportes crean enormes capitales para ser invertidos en los fondos de valores, los cuales crecen sin ningún esfuerzo, sin trabajar. Uno se sienta y el capital rinde 6.8 del solito. Entonces, unen todos sus ahorros, obtienen el 6.8% anual, se convierten en capitalistas, con ahorro a largo plazo, y compensan la pérdida de capital. Fácil, simple. En Chile lo hacen. ¿Okay? Pues no. Piketty refuta lo anterior, según él. Piketty responde que no se deben hacer capitalistas los trabajadores, sino que hay que crear un impuesto mundial al capital que reduzca el capital. O sea, él está muy claro en que no se trata de redistribución. Él sabe que una tasa de impuesto marginal mundial muy alta al capital no va a recaudar suficiente dinero, sino apenas para cobrarla. Lo que quiere es hacer a los ricos más pobres. Le importa un bledo hacer a los pobres más ricos. O sea, se trata de hacer a los ricos más pobres para que sean menos destacados, para que sean menos desiguales. Ese es todo su objetivo. Si R siempre es mayor que G como media, ¿qué? Tenemos que invertir nuestros ahorros, todos los trabajadores, en esa máquina mágica supercreadora de grandes capitales. El señor Piketty dice que eso no funciona. Y en sus propias palabras, a la hora de comparar los méritos del sistema de reparto y del sistema de capitalización, hay que tener en cuenta que el retorno del capital resulta extremadamente volátil. Sería muy arriesgado invertir todos los ahorros para la jubilación en los mercados financieros globales. El hecho de que R sea mayor que G como media no significa que sea así para todas las inversiones. Ustedes se acuerdan que él dijo en varios capítulos del libro que no solamente era cierto para todas las inversiones, sino que además para los capitales mayores el rendimiento era mayor que el del promedio del propio capital, que siempre es mayor que el del promedio de la economía. Pues no, ahora resulta que no. El rendimiento podría ser incierto y pueden haber pérdidas. Entonces, para una persona con recursos, pueden esperar entre 10 y 20 años para cosechar los beneficios. Ahí el rendimiento puede ser muy atractivo. Pero cuando se trata de sufragar los gastos básicos de toda una generación, sería bastante irracional jugárselo toda la ruleta rusa. ¿Cuánto tiempo ahorra una persona antes de jubilarse? Siempre más de 30 años. O sea, siempre hay un margen muchísimo mayor de tiempo que el que él menciona para una persona, para un capitalista individual. Siempre los fondos invertidos a largo plazo de grandes fondos de ahorro de los trabajadores serían mayores que las más grandes fortunas, siempre tendrían el margen de tiempo, y si el 6.8 que él dice se obtuviera así de fácil, serían dueños del mundo. Piketty no es el amigo de los pobres, sino el enemigo de los ricos. En estos párrafos, Tomás Piketty refutó a Tomás Piketty.